Hola, hola. En este video voy a mostrarles un ejemplo, un caso personal en el que utilicé inteligencias artificiales para ayudarme a resolver un dilema pues bastante complejo que tenía. Este video ya lo había grabado, o sea, yo lo que hice fue grabar en vivo como yo iba escribiendo este prompt, que es un prompt largo como vamos a ver, pero la mitad del video quedó con el audio dañado, entonces pues me olvidé del video. Y bueno, pues este es el prompt y como vemos acá es bastante largo y hay más, de hecho, o sea, acá más abajito pues dije más información, pero quiero hacer este ejercicio porque para mí esto, o sea, así es como yo utilizo inteligencias artificiales, o sea, yo siento que, por ejemplo, cuando a mí, pues personas cercanas me dicen, por ejemplo, ay, yo quisiera que la IA me ayude a solucionar este problema, pero es que no sé cómo decirle. Y entonces o sea, yo me pongo a pensar, como vamos a ver acá en este chat, vamos a ver que yo le digo las cosas como me salgan naturalmente. Entonces, cuando alguna persona conocida me dice esto de que no sabe cómo decirle a una IA las cosas, yo le digo, explícame la situación. Entonces me empieza a explicar, ah, es que tengo este problema, ta, 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 y me lo explica naturalmente, o sea, como para que yo entienda, y yo lo que les digo es, eso es exactamente lo que le tienes que decir a la IA. O sea, pensemos, esta va a ser como el ejemplo perfecto, según yo, de cómo tratar una IA cuando queremos que nos ayude, sobre todo en temas complejos, o sea, no tanto tareas puntuales, no mentiras, en casi todos los casos diría yo. Y esto no quiere decir que todos nuestros prompts deban ser así de largos. O sea, si por ejemplo hay momentos en los que yo no sé realmente a dónde me quiero ir con la IA, entonces pues yo comienzo con un prompt así chiquito porque no sé qué decirle, o sea, no sé ni siquiera eh, cuál es el problema que quiero solucionar. Entonces comienzo chiquito y le digo, mira, esto es lo que tengo en mente, pero no sé, o sea, literalmente le explico como si le estuviera explicando a un amigo que está al lado mío, así tal cual. Y bueno, vamos a ver. Entonces, el contexto es que quería entrar en una negociación con mi jefe, mi anterior jefe, porque pues yo sentía que podía aportar mucho a la empresa, pero pues no quería hacerlo por el mismo salario que ya tenía. O sea, sentía que valía la pena revisitar mi salario o mi contrato a pesar de que llevara poco tiempo en la empresa. Entonces era como, mi dilema era cómo entrar en esa negociación, qué cosas decirle a mi jefe porque no me considero una persona particularmente buena negociando. Entonces, pues ahora sí vamos a ver qué es todo lo que pasó por mi mente y voy a permitirme leer todo el contexto porque de verdad quiero o sea, quiero decir todo lo que me venga a la mente, ¿sí? Eh, otro, bueno, ese tipo lo daría al final. Bueno, entonces voy a irlo leyendo y cuando se me ocurra algo para parar y decir, lo digo. Entonces, soy un gerente de proyectos en una empresa que crea páginas web en Shopify. Ese es contexto sobre mí, sobre la situación. Actualmente gano 4.200.000 pesos colombianos, es un salario decente, no me puedo quejar, coma, acá porque está esta coma, porque yo estaba leyendo, o sea, le estaba diciendo este prompt así en voz. Yo lo que hago es, yo entro a WhatsApp, voy a mostrarles acá, entro a un chat de WhatsApp y acá donde está, no el micrófono verde, sino el micrófono de Google, que cuando yo empiezo a hablar empieza a transcribir así. Eso es algo que yo hago bastante, o sea, sobre todo cuando son situaciones personales, complejas, que no tengo escrito en ningún lado, sino es más bien yo hablando y hablando y hablando, lo hago así. Otra forma también de hacerlo, pues puede ser con Google Docs, pero bueno, eso escriban el prompt como a ustedes le parezca, pero básicamente esta coma, pues es que yo le dije coma, o sea, como que ponga una coma, pero o sea, esto también lo uso para que veamos que el prompt no tiene que estar escrito perfectamente, o sea, la IA nos va a entender en la mayoría de los casos. Entonces, no me puedo quejar, coma, sin embargo, quiero negociar mi salario o mis condiciones laborales, mi, co- eh,
mi contrato con mi jefe, bueno, ahí nuevamente, o sea, está mal escrito, pero la IA me entendió. O sea, hasta ahora me estoy dando cuenta que estaba escrito porque la respuesta de la IA fue magistral. Mi contrato con mi jefe, bueno, porque quiero encontrar una manera en la que tanto él, la empresa y yo nos sintamos en las mejores condiciones posibles. ¿Listo? La razón por la que quiero hacer esta negociación y por la que estoy pensando en todo esto es porque desde hace aproximadamente 1 año y medio he estado aprendiendo empíricamente cómo utilizar inteligencias artificiales y siento que he llegado a un punto en el que sé mucho sobre el tema y tengo muchas ideas y considero que son ideas que puedo realizar, o sea que tengo la capacidad de realizarlas. Fíjense, o sea, yo le digo, así es como hablaríamos nosotros con un amigo. O sea, nosotros no le damos a un amigo necesariamente un contexto limpio, o sea, es como que nosotros le decimos, y no, y pasó esto, no, pero espérame, antes había pasado esto, o sea, y la persona nos entiende. Lo mismo la IA, o sea, la IA es capaz de entender cuando nos equivocamos con algo y se lo repetimos, o sea, en la mayoría de los casos no me preocuparía por esto. O sea, yo literal cojo el celular y empiezo a hablar así como si le mandara una nota de voz de 10 minutos a mi amigo. Si tengo que repetir cosas, las repito. O sea, no me importa. Yo confío en que la IA me va a entender. Listo, entonces considero que son ideas que puedo realizar, o sea, que tengo la capacidad de realizarlas y que aparte son ideas que pueden ser lucrativas, que pueden interesarle a negocios o a personas para pagar. Nuevamente, como decía en el contexto más arribita, era un gerente de una compañía que hacía páginas web en Shopify para otros clientes en Francia. Entonces, bueno, pues, o sea, yo sentía que podíamos crear soluciones con inteligencia artificial para esos otros clientes. Mi salario en este momento es fijo, o sea, que no gano comisiones por lo que hago. Esto me hace sentir que no tengo necesariamente la motivación para crear cosas extra para venderle a los clientes de la empresa porque no tengo comisión. El tema de la motivación lo estudié bastante en la universidad y soy un fiel creyente en los incentivos. Esto quiere decir que considero que cuando se crean incentivos correctos, las personas actúan de la mejor manera. No pensemos que le estamos dando información, o sea, que la información que le estamos dando a la IA es innecesaria. Sobre todo, o sea, hay casos en los que yo sí aconsejo que nos limitemos a dar el contexto pertinente, ¿sí? Pero, sobre todo, o sea, para comenzar, yo no pensaría en esto. O sea, esta es una técnica más avanzada. ¿Cómo decidir qué es un contexto pertinente y qué no? Por el momento no pensemos en lo absoluto en esto. Quedémonos en que la IA nos va a entender y créanme, no es importante decir estas piezas de contexto que quizás nos puedan parecer innecesarias, porque por ejemplo, acá lo que yo dije, el tema de la motivación lo estudié bastante en la universidad y soy un fiel creyente en los incentivos. Parece que quizás es información como random, como extra que no viene al caso, pero esto le da una pauta a la IA, le ayuda a entender más a mí, a mi cabeza, lo que está en mi cabeza, lo que yo deseo, que en este contexto de la negociación, pues ya la IA, con todas estas cosas que yo digo, es como que va mejorando su visión de mí. Entonces como que dice, ok, a esta persona le gustan mucho los incentivos. Entonces ya la IA va a saber que yo no estoy buscando que me suban el sueldo y ya. Yo estoy buscando es algo que me motive a hacer más porque entre más haga, más gano. Mientras que un salario, pues entre más, o sea, yo puedo hacer más o hacer menos y el salario no va a cambiar, ¿sí? Entonces, digamos que la pauta que les digo es, no pensemos que hay información inútil, sobre todo cuando estamos aprendiendo a usar inteligencias artificiales. Más adelante en algún video explicaré cuándo vale la pena disminuir el contexto, pero en este caso no. Originalmente cuando apliqué este trabajo pedí 7 millones de pesos como salario, punto, nuevamente será como punto. La razón por la que acepté un salario considerablemente más bajo es porque era consciente de que no tenía experiencia en el campo. Eso también es un contexto importante para la IA. Y yo ni siquiera, o sea, mientras lo estaba diciendo, ni siquiera me daba cuenta necesariamente de que como que, es importante que la IA sepa esto. Simplemente yo se lo decía
y era importante. Y tampoco tenía estudios o credenciales en cualquier cosa que tuviera que ver con gerencia de proyectos. Sin embargo, desde el comienzo sentí que había mucho que yo podía aportar en este trabajo, pero sabía que si no obtenía el trabajo, no podía demostrarlo. En otras palabras, considero que me dieron una oportunidad y estoy muy agradecido por ello y sabía que necesitaba esa oportunidad para poder demostrar mi potencial. Fíjense, yo le digo lo que me dé la gana. O sea, para mí en este momento no hay contexto malo. Por eso es que el prompt es tan absurdamente largo. Si bien considero que todavía tengo muchas fallas en términos de la gerencia, soy una persona desorganizada y este trabajo me está ayudando a organizarme, pero soy consciente de que los proyectos que he liderado hasta ahora podrían haberse hecho mucho mejor si yo fuera más organizado. Sin embargo, siento que al mismo tiempo he podido demostrar mi potencial con algunas cosas que he creado de inteligencia artificial para la empresa y también lo que he demostrado a los demás colegas, por ejemplo, prompts que escribo para que todos en la empresa nos optimicemos el trabajo con inteligencia artificial. Siento que mi jefe también se ha dado cuenta de esto y por esta razón considero que a pesar de tener fallas en sentido de la gerencia, pienso que ofrezco muchas cosas más en términos de integración y optimización de procesos con inteligencias artificiales. Fíjense que yo repito varias cosas, o sea, repito y por esta razón, pienso que, o sea, nuevamente o sea, mi principal objetivo con esto es que veamos que yo todo este texto, todo este prompt que le estoy dando a la IA es casi como, o sea, es súper desorganizado, no me pongo a pensar en que está perfecto y aún así funciona. Este 2025 quiero invertir en mi proyecto personal. El año pasado comencé a programar, a aprender a programar y las cosas que he desarrollado, sí, o sea, por ejemplo, cualquier persona quizás borraría esto, o sea, para no repetir, pero eso, o sea, siento que eso es como que nos quita a mí personalmente me quita el impulso, o sea, es como que yo lo que quiero es sacar todo lo que tengo dentro para darle ese contexto a la IA, y si me pongo a borrar cositas y, o sea, como a preocuparme por la estructura, la gramática, la ortografía, cosas así, em, básicamente no aporto mucho porque igual la IA es excelente entendiendo, incluso cuando hay mala gramática, mala ortografía, y lo que sí hace es como cortarme el impulso del momento. Entonces, mi recomendación para ustedes, este es el ejemplo que les estoy mostrando, simplemente háblenle a la IA, o sea, denle todo el contexto que se les ocurra, no se pongan a quitarle cosas por ahora. Y las cosas que he desarrollado han sido para mí impresionantes, lo cual me ha confirmado y me ha convencido de la gran oportunidad que tengo ante mis manos y el mundo entero con respecto a las inteligencias artificiales. Pienso que es una tecnología supremamente nueva y que mi interpretación es que una tecnología que como el internet, que es como el internet viene para quedarse y y las personas que las aprovechen esta oportunidad y aprendan cómo usarlas, van a beneficiarse grandemente. También he sentido, yo siento que esta frase, esto más o menos quedó un poco raro en su forma de ser escrito, o sea, lo dije así, o quizás fue la transcripción, no sé, pero créanme, yo que ya pasé por este paso y ya le mandé el mensaje a la IA hace meses y me encantó, no importó, la IA me entendió perfectamente. También he sentido el llamado de empezar a crear cosas y venderlas o enseñarle a las personas a usar inteligencias artificiales, incluso ofrecer servicios de consultoría o una agencia de optimización de procesos con inteligencia artificial. Incluso ya tengo mi primer cliente y estoy confirmando que efectivamente puedo hacer cosas muy interesantes y que a las empresas les puede interesar. La razón por la que estoy diciendo todo esto es porque genuinamente siento un llamado muy grande por apostar en mi proyecto, o sea, en apostar en mis capacidades por ofrecerle algo al mundo con respecto a la inteligencia artificial y no quiero dormirme. Fíjense, esto es otra cosa que se me acaba de ocurrir ahora que lo leo. Podemos usar lenguaje coloquial, sí, o sea, yo incluso no sé si esto es algo que digan en Perú, en Ecuador, o sea, la expresión de no quiero dormirme en esta ola, ¿sí? Pero la IA entiende, o sea, la IA entiende todas esos modismos, esas cosas. No quiero dormirme en esta ola y lo que quiero decir con esto es que tomando en cuenta que es una tecnología supremamente nueva y que considero que he aprendido mucho al respecto, la industria o el mundo todavía está en un punto en donde muy pocas personas están ofreciendo servicios al respecto y por ende hay mucha oportunidad de ser como pionero en este mundo de soluciones que funcionen con inteligencia artificial.
quiero ver cuánto queda. Bueno, realmente queda bastante. Em, Voy a parar un momento el video a decidir si leo todo el prompt porque es muy largo. Bueno, he decidido leer todo el prompt, así me tome 40 minutos o lo que sea, porque pues ese es el ejercicio. O sea, en últimas quiero mostrarles todo lo que yo le dije a la IA. Y así también ustedes entienden mi contexto de la situación y van a ver van a poder entender más la calidad de la respuesta de la IA. Sin embargo, al mismo tiempo me estoy sintiendo muy feliz en mi trabajo, me cae muy bien mi jefe, lo veo como un gran líder y genuinamente me gustaría seguir aprendiendo de él y de mi trabajo. Siento que puedo aprender mucho con respecto a organizarme y organizar y administrar proyectos, que es una habilidad que considero que me va a ser muy útil en el futuro. Al mismo tiempo, me siento muy cómodo con mi equipo de trabajo y todas las personas de la empresa, así que genuinamente quisiera continuar trabajando en la empresa. Mi dilema es que no quiero sentir que estoy perdiendo la oportunidad de aprovechar la novedad de las inteligencias artificiales y lo que yo puedo aportar con todo lo que he aprendido en este tiempo. Es por esta razón que he decidido conversar con mi jefe, aprovechando que viene a Colombia, para renegociar mi contrato de trabajo. Mi objetivo con esta negociación no es quejarme de mi salario ni de la oportunidad que me han brindado en esta empresa. La razón la razón de la conversación que quiero tener con mi jefe es que en vista de que tengo este llamado tan grande por invertir en mi proyecto personal y que por supuesto mi trabajo me consume mucho tiempo, en otras palabras, siento que si voy a sacrificar el tiempo que quisiera invertir en este proyecto personal en el cual creo fervientemente que va a salir bien, si voy a sacrificar este tiempo, quiero que de alguna manera valga la pena o sentir que estoy continuando en ese camino de mi proyecto, pero en el que me sienta cómodo. Dicho de otra manera, estoy dispuesto a no trabajar como independiente en mi proyecto, sino más bien integrar de alguna manera parte de mi proyecto con la empresa para que se beneficie la empresa, se beneficie mi jefe de esta ola tan novedosa que muy pocas, yo creo que eso es un error de transcripción, pero nuevamente no importó. Y de las que sí ofrecen mi interpretación muy pocas, ¿qué? De esta ola tan novedosa que muy pocas personas y muy pocas empresas están ofreciendo, y de las que sí le ofrecen, en mi interpretación, muy pocas la ofrecen correctamente o ofrecen servicios que valgan la pena. Básicamente, estoy plenamente convencido de que hay una forma de llegar a un acuerdo mutuo en el que se beneficia a la empresa y yo de este proyecto o de este tema de las inteligencias artificiales. Esto es el objetivo de la conversación y negociación que quiero tener con mi jefe. En otras palabras, mi objetivo no es quejarme ni decir que tienen que pagarme mucho más porque mi trabajo vale mucho tiempo ni nada de eso, sino realmente mi objetivo es persuadir a mi jefe de la gran oportunidad que tenemos enfrente y que considero que soy la persona adecuada para integrar este tema de las inteligencias artificiales de una manera que se beneficie a la empresa, o sea que la empresa empiece a ofrecer a los clientes que ya tienen y a los nuevos clientes no solamente páginas en Shopify, que es lo que hacemos actualmente, sino que también les empecemos a ofrecer soluciones con inteligencia artificial. Punto. Estoy enteramente convencido de que hay mucho potencial por explotar ahí y el hacer esto empoderaría muchísimo a la empresa y nuevamente considero que soy una persona adecuada para llevar a cabo esta tarea. En otras palabras, en vez de trabajar como independiente en mi proyecto, de formar una agencia de optimización de procesos con la inteligencia artificial, me parece más inteligente utilizar los recursos y el conocimiento que ya tiene esta agencia y combinarlos con mi conocimiento y mis ideas para no comenzar esta agencia de optimización desde cero, sino ofrecer un nuevo servicio. Estoy seguro de que a mi jefe le podría interesar esta idea mucho, pero hay dos cosas que pienso en este momento. Esta parte me hizo recordar de lo que sentí en este momento y que, a ver, o sea, como hemos visto, hasta ahora todo ha sido puro contexto, digamos, denso de la situación. O sea, estoy buscando contextualizar a la IA lo más posible de la situación en la que me encontraba en ese momento. Pero en este momento puntual, que yo dije, estoy seguro de que a mi jefe le podría interesar esta idea mucho, pero hay dos cosas que pienso en este momento. Esa es otra de las grandes bondades que veo en este método de hablarle a la IA como si fuera un amigo, como si fuera mi terapeuta, como si fuera, o sea, a una persona a la que yo le daría el contexto que yo considere que sea necesario, en el lenguaje que considere que sea necesario o como me salga, o sea, la otra razón por la que me parece
bueno es porque cuando tú estás permitiéndote decir todo ese contexto en voz alta o escribirlo, o sea, estás pensando como todo lo que le quieres, todo lo que le querrías decir a la IA o a esta persona, digamos que la persona que, y pensemos en una persona que hipotéticamente es la persona perfecta para ayudarte con tu tarea, no importa cuál sea, pues mientras tú estás diciéndole todo el contexto porque no sabes, o sea, quieres decirle, quieres pecar por decirle más, perdón, quieres pecar por decirle de más que por decirle, que por omitir contexto, ¿sí? Y cuando estás diciendo tanto contexto, de repente a ti te surgen preguntas, ¿sí? O sea, como que empiezas a aclarar tú mismo ese contexto, esa situación, ese dilema, lo que sea. Y ya solo eso, que es como, supongo yo que es como lo que hace la gente cuando escribe diarios, o sea, el tú escribir lo que tengas en la mente te ayuda a aclarar todo esa verborrea mental que tienes. Entonces, siento que este también es algo valioso de este ejercicio, que es conforme le estamos diciendo toda la información, todo lo que tenemos en la mente, nosotros mismos vamos aclarando lo que estamos buscando o aclarando lo que sea. Entonces, volviendo, pero hay dos cosas que pienso en este momento, se me ocurrieron en ese momento, no las tenía ya pensadas. Veamos. La primera es que tengo que persuadirlo correctamente. Mi fuerte jamás ha sido la comunicación en términos de persuasión. Me considero una persona asertiva, pero no siento que sea particularmente alguien hábil en persuadir a las personas de algo sobre mí en poco tiempo. Siento que tiendo a extenderme bastante en mi discurso, como estamos viendo acá, y sé que la persuasión y el discurso de ventas tiene que ser más ágil. Ese es el primer factor en el que quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes a crear como un pitch para persuadir a mi jefe de esta gran oportunidad y que me permita enfocarme en aquello en lo que yo soy más hábil, que es tener ideas e implementarlas, y sobre todo con este tema de las inteligencias artificiales, en vez de emplear todas mis energías en el tema de gerencia de proyectos, que no es mi fuerte. Punto. En otras palabras, no le quiero proponer necesariamente que hagamos este cambio inmediatamente. Ahí ya empiezo yo a aclarar como realmente qué quiero yo decirle a él. Ahí, por ejemplo, se me ocurrió, lo que yo quiero decirle no es que hagamos esto ya. Eso es algo que aclaré por el simple hecho de ponerme a escribir o a decir este prompt, estas instrucciones, este contexto para la IA. Tampoco quiero proponerle que yo me olvide absolutamente del tema de la gerencia. Quisiera, por ejemplo, que me den solamente un proyecto a la vez y que el resto de mi tiempo lo pueda emplear en esto no sé qué pasó ahí, en implementar o en estructurar este nuevo sistema de servicios que ofrecería la empresa sobre inteligencias artificiales. La otra cuestión importante para mí es que no sé cómo llevar a cabo esta negociación. No sé cuáles deberían ser mis puntos no negociables, punto. Aunque, por ejemplo, sí tengo claro que sí quiero que la empresa implemente, por lo menos conmigo, un sistema de incentivos en el que yo tenga, por ejemplo, una comisión significativa por cualquier venta que haga con el tema de las inteligencias artificiales, puesto que en este momento yo soy la única persona en la empresa que considero que es capaz de hacer esto, o por lo menos siento que soy la persona ideal para ofrecer este tipo de servicios o soluciones. Ahora, por ejemplo, se me ocurre, acá dije como varias cosas al tiempo. Dije, puesto que en este momento yo soy la única persona en la empresa capaz de hacer esto, o por lo menos siento que soy la persona ideal. O sea, es como que dudé, ¿sí? Entonces siento que este tipo de cosas que surgen naturalmente cuando le estamos dando el contexto a la IA, le dan información que quizás uno no es consciente. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Esta parte del párrafo que acabo de seleccionar acá, le puede hacer pensar a la IA. El usuario o sea, tiene duda de lo que es capaz de hacer o tiene duda de, no sé, o sea, que tengo duda de algo, que soy una persona dubitativa, es lo que quiero decir. Puede que sea algo que la IA piense, no sé, se me acaba de ocurrir. O sea, también eso, quiero decir esto, o sea, quizás no en este ejemplo en particular, pero estoy seguro que cuando le damos un contexto así larguísimo, como, bueno, el contexto necesario, porque no todo tiene que ser así de largo,
pero cuando le damos el contexto necesario, sea lo largo que deba ser, es muy posible que incluso estemos dando información que nosotros ni siquiera somos conscientes de qué está haciéndole pensar a la IA, pero que está haciéndola pensar de maneras interesantes. ¿Sí? O le está haciendo como que porque la IA es muy buena encontrando patrones en el lenguaje, por eso son modelos de lenguaje. Entonces, pienso que precisamente hacer estos prompts complejos, largos, así no seamos conscientes de lo que la IA está interpretando, pues en el resultado vemos que darle más contexto es mejor. Vamos a ver ahorita más abajo. No sé cuánto porcentaje decirle, tampoco sé si, por ejemplo, pedirle un aumento de sueldo al mismo tiempo. Punto. Por ejemplo, ¿eh? Mínimo quisiera ganarme 5 millones de pesos y no 4 millones 200, pero al mismo tiempo siento que esta renuncia que estaría de alguna manera haciendo a mi proyecto vale más. Punto. Siento que estoy en la posición en la que puedo pedir un aumento mayor, pero no sé cómo hacerlo. Punto. No quiero extenderme más que quiero que me ayudes a prepararme para esta negociación. Listo. Ahora, todo esto que venimos diciendo hasta acá es el contexto. Ahora, si no me equivoco, vamos a ver, esto ya es el objetivo que yo le di a la IA. Puesto que este objetivo o tarea que te estoy poniendo es muy compleja, quiero que me hagas 10 preguntas para extraer más contexto crucial sobre mí y mis requerimientos y mis deseos. Luego de que te dé las respuestas a tus preguntas, quiero que me des una respuesta estructurada sobre cómo prepararme para esta negociación y qué recomendaciones me das para la negociación. Punto. Por ejemplo, quiero saber qué pedirle a mi jefe en términos de salario. Por ejemplo, acá el qué debería tener tilde, pero la IA entiende. Saber qué pedirle a mi jefe en términos de salario, compensación o algún otro beneficio extra. Punto. Y es muy importante para mí tener alguna idea de cómo persuadir a mi jefe de que estamos ante una gran oportunidad para los dos, para la empresa, para él, para yo también, que trabajemos juntos. Punto. En otras palabras, quiero convencerlo de que hay una gran oportunidad en que trabajemos juntos en integrar esto de las inteligencias artificiales. También quiero que me des posibles o distintas posibilidades de cómo podría responder a mi jefe y cómo responder yo. Por ejemplo, si le pido una comisión del 20% y él me responde con una comisión del 15%, ¿qué debería hacer yo? Punto. En otras palabras, dame diferentes escenarios y cómo reaccionar ante ellos. Esto realmente es algo que yo hubiera cambiado. O sea, yo le hubiera dicho, por acá, hazme 10 preguntas hasta aquí. Listo. O sea, el contexto, digamos, todo lo que vino antes, todos los párrafos que vinieron antes eran contexto, meramente contexto de diferentes naturalezas, pero era contexto, 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 ¿sí? Este último párrafo es el objetivo, pero como vemos le di dos objetivos, o incluso le di tres, más o menos. Le di el objetivo de que me haga 10 preguntas para extraer más contexto sobre mí, el objetivo de que luego de que me dé las respuestas me dio una respuesta estructurada para prepararme para la negociación y también le di el objetivo de que quiero que me des posibles o distintos escenarios para responderle a mi jefe. Yo recomiendo que el contexto que le damos a la IA puede ser lo largo que nosotros queramos, pero ceñirnos a un objetivo, solamente darle a la IA un objetivo. En este caso, el objetivo que yo elegiría es que me haga 10 preguntas y ya. Más adelante le pongo el resto de los objetivos. Entonces, se solamente pensó por 8 segundos para este prompt tan largo y me dio las preguntas, que por cierto, esta estrategia ya lo he mencionado en otro video, la estrategia de decirle a la IA, o sea, darle contexto, decirle que nos haga preguntas y nosotros responder a esas preguntas, me parece excelente, es algo que lo uso bastante porque de esa manera nos aseguramos de que estamos dándole a la IA la mayor cantidad de contexto pertinente posible, sobre todo si le damos un objetivo a la IA o la IA entiende cuál es nuestro objetivo, que en este caso ella entiende que mi objetivo es que voy a hacer una negociación con mi jefe, que no sé, que siento que no sé negociar, que bueno, todo eso, pero quizás hay detalles que yo omití y el decirle a la IA que me haga esas preguntas va a ayudarnos juntos a encontrar más contexto que quizás sea pertinente. Entonces, por ejemplo, veamos las preguntas y yo les voy diciendo si me parecen pertinentes a mí, o sea, porque esto lo hice hace meses.
¿Qué resultados concretos has logrado con IA en la empresa? Me parece una pregunta excelente en retrospectiva, lo veo como para yo decirle al jefe, mire, yo ya he hecho esto, upa, esta ya es prueba de lo que yo puedo hacer. 2. ¿Tienes datos o métricas que demuestren el impacto de tus aportes con IA? Perfecto, llegarle con datos y no con ideas y ya. ¿Qué servicios específicos de IA propondrías ofrecer a los clientes? ¿Cuál es el margen de ganancia actual de la empresa por cliente? Bueno, eso por ejemplo, pues me parece una pregunta buena, pero yo no lo sé, yo no lo sabía. ¿Cómo reaccionó tu jefe ante tus aportes previos con la IA? Una pregunta interesante porque quizás me enfoqué mucho en el contexto personal, pero no le dije mucho sobre mi jefe, o sea, no le di información de cómo es mi jefe, si mi jefe quizás es una persona abierta o muy estricta. Entonces, fíjense cómo de esta manera nos aseguramos de que la IA misma está extrayendo de nosotros más contexto. ¿Qué porcentaje de tu tiempo actual dedicas a la gerencia de proyectos versus tareas de IA? Buena pregunta, excelente. ¿Cuál es el costo aproximado de un cliente nuevo para la empresa? ¿Qué tan flexible es tu jefe con cambios en roles dentro de la empresa? También buena pregunta. Por ejemplo, yo me parece que hasta ese momento yo ya sabía de algunas personas, o sea, más o menos ya tenía información de personas que se fueron previamente o que digamos cuánto tiempo llevaban sin un aumento de sueldo, por ejemplo. Entonces, no sé si leí la respuesta, pero bueno. ¿Cuál es tu piso salarial? Excelente pregunta. Creo que yo se lo había mencionado, pero no tan estrictamente. Entonces, por ejemplo, esto, ¿aceptarías mantener los 4.2 millones si te dan comisiones altas más tiempo para IA? Entonces, hacerme esas preguntas, excelente. ¿Y qué riesgos ves en tu propuesta? Me gusta. Y bueno, me da esta estructura de la negociación, que es ese segundo objetivo que le di, pero voy a ignorarlo por el momento porque hay algo más interesante abajo. O sea, si yo le hubiera dado solamente una tarea, siento que la respuesta hubiera sido mejor. Y es más, de hecho lo podemos probar acá. Voy a editar acá el mensaje, epa, y le voy a quitar todo este contexto hasta acá. Solamente quiero que me haga 10 preguntas. Le voy a mandar esto. Voy a parar el chat mientras responde. Listo, la IA ya respondió. Ni siquiera la puse a pensar y la verdad me gustaron, por lo que he visto, me han gustado más sus respuestas porque en este caso le di un solo objetivo, que era que me dé 10 preguntas. Entonces voy a ver estas nuevas preguntas. Resultados concretos, bueno, ¿qué proyectos específicos has implementado? Bueno, similar a la que ya me dijo. Dolor actual de tu jefe. Esa pregunta me parece excelentísima. ¿Qué problemas estratégicos tiene la empresa que tu propuesta de ella podría resolver? Me parece una pregunta excelente. Modelo de comisiones ideal. ¿Has calculado qué porcentaje sería justo para ti y sostenible para la empresa? También buena. Alternativa externa. Si tuvieras que ofrecer estos servicios por fuera, ¿cuánto cobrarías? Eso te da un piso para negociar. Excelente pregunta también. ¿Podrías desarrollar un MVP, producto mínimo viable, con un cliente real de la empresa para demostrar el potencial antes de la negociación? Esa es una muy buena pregunta porque yo ya lo había hecho. O sea, yo efectivamente ya le había hecho cosas para clientes. ¿Qué porcentaje de tu tiempo laboral actual podrías dedicar a proyectos de IA sin descuidar tus responsabilidades principales? ¿Cuál crees que sería la principal resistencia de tu jefe? También una pregunta muy buena para hacerme. Lenguaje de valor. ¿Cómo traducirías tu propuesta a números concretos para la empresa? También una pregunta excelente. Entonces, personalmente siento que este es un ejemplo para mí de cómo darle un objetivo mejora la respuesta en vez de, por ejemplo, acá que le di dos objetivos, que era la estructura de la negociación y el contexto crucial. Pero listo. Entonces, acá le di las respuestas que bueno, realmente en este caso quiero que centres tu respuesta en escenario, o sea, no me voy a enfocar en las respuestas que yo di, porque bueno, ya en este caso siento que no es lo que me parece, o sea, simplemente le di más contexto y ya, no me parece que es tan crucial decirlo en este video, pero pues quiero mencionar esta última parte de la respuesta que di. Hay otro tema que me parece importante mencionarle a mi jefe. Si no me equivoco, tengo entendido que en términos de negocios, la primera venta es la más difícil. Ya de ahí en adelante el porcentaje de ventas aumenta enormemente. En otras palabras, considero que en vez de enfocarse la empresa en conseguir muchos proyectos nuevos,
podemos considerar empezar a generar estas soluciones para clientes existentes a los cuales va a ser mucho más fácil convertir. Eso fue algo que se me ocurrió solamente después de responder esas 10 preguntas, que fue cómo, cómo en vez de buscar clientes nuevos que son más caros de conseguir porque no te conocen, utilizar todos los clientes que ya la empresa tenía para venderles cosas. O sea, básicamente esos clientes no toca convencerlos de que la empresa es buena porque ya la contrataron. Entonces, bueno, que eso se llama upselling. Me pareció un contexto más importante para darle, como algo que se me ocurrió. Nuevas instrucciones sobre tu formato de respuesta. Quiero que centres tu respuesta en escenarios hipotéticos de la negociación con mi jefe, pero principalmente quiero que me des recomendaciones estratégicas de negociación, ventas, o sea, cómo vender mis ideas, mi proyecto y mi propuesta en diferentes escenarios y comunicación asertiva. Listo. Bueno, acá me dio estas estrategias que si lo vemos, era este mismo, es un poco similar, ese mismo segundo objetivo que le había dado en este prompt largo. O sea, básicamente me hubiera podido ahorrar ese segundo objetivo y lo hubiera hecho más bien después de que le daba las respuestas. Tampoco me voy a quedar ahí porque esta es una parte que me parece muy importante de este ejercicio. O sea, créanme que hasta ahí todo esto era muy bueno. O sea, había sido una conversación muy útil. Eh, bueno, por ejemplo, puedo mostrar a ver, algunos ejemplos para que veamos por qué me gustó estos escenarios. Enmarca la conversación como una oportunidad de negocio. Me pareció excelentísimo eso. Propuesta del modelo híbrido y me daba argumentos, eso también me gustó. Con las comisiones, no sé qué, bueno, estrategia para vender un bootcamp, respuestas a objeciones comunes, escenario uno, no podemos subir tu salario ahora. ¿Qué le respondería yo? Entiendo, bueno, o sea, todo esto, escenario 2 primero demuestra que la IA funciona. Escenario 3 prefiero que te enfoques en gerencia. O sea, eso me gustó muchísimo, cómo me respondió. O sea, todo este concepto de los escenarios, de qué decía mi jefe y qué potencialmente podría responder yo, que me diera tácticas de persuasión, por ejemplo, esto, situación, problema. Bueno, todo eso me encantó. No me voy a centrar en eso porque basta con que ustedes sepan que me encantó. Y acá se me ocurrió algo que hizo que esta conversación fuera extra significativa para mí. Voy a explicarles qué fue. Esta conversación ha sido muy útil, te agradezco mucho. Sin embargo, ahora quisiera empezar dos nuevas conversaciones con dos inteligencias artificiales diferentes para que me ayuden con algo más específico con respecto a este tema de mi negociación. Quiero que la primera inteligencia artificial me ayude a generar más ideas de potenciales servicios que podríamos ofrecer sobre inteligencia artificial o maneras en las que la empresa se podría beneficiar de utilizar inteligencia artificial. Quiero ir a la negociación con muchas propuestas para mi jefe. Recuerda que trabajo en una agencia de Shopify, así que asegúrate de que los ejemplos sean pertinentes para e-commerce o para entornos corporativos afines. Por ejemplo, es pertinente la optimización de la redacción de correos para clientes. La segunda inteligencia artificial con la que quiero conversar es una que esté entrenada para ser un coach de negociaciones exitosas y asertivas. Hasta aquí les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que hice hasta aquí en esa conversación. Esto yo lo llamaría como metaprompting. O sea, ya le di un montón de contexto a la IA, ya la IA entiende cuál es mi situación, ya entiende como muchas cosas específicas, ya le di las respuestas a sus preguntas para extraer más contexto. O sea, ya la IA sentí en este momento, sobre todo porque las respuestas me gustaron mucho y esto lo dije, o sea, créanme, esto no lo digo siempre, genuinamente le quise decir a la IA, oye, esta conversación ha sido súper útil. Y entonces digo metaprompting porque yo recomiendo enormemente que usemos un chat, y por un chat me refiero a esto, o sea, todo esto que estamos viendo acá es un solo chat, ¿sí? Cuando yo le envío este mensaje a la IA, no se envía solo ese mensaje, sino se envía todo lo que vino antes, absolutamente todo, ¿sí? Entonces, eso puede hacer que se contamine un poco sobre todo entre el chat se vuelva más largo, por ejemplo, acá, en este caso, ya la conversación se está contaminando
de toda la conversación anterior, ¿sí? Mi prompt se está contaminando de todo el contexto anterior. Entonces, yo recomiendo que utilicemos una IA en la medida de lo posible para cada tarea. Supongamos que tenemos una tarea, no sé, tenemos que leer muchos correos al mes y responder a esos correos. Entonces, en vez de pasarle una IA, por ejemplo, en vez de pasarle una IA, bueno, no, veámoslo como, me sale más fácil explicarlo con contenido para redes sociales. Digamos que en vez de tener una IA que genere ideas, o sea, en un solo chat, tener una IA, o sea, decirle a la IA, genérame ideas para hacer publicaciones en Instagram sobre inteligencias artificiales, y en ese mismo chat, o sea, en este mismo chat, por ejemplo, decirle, ok, me gustaron estas y estas y estas ideas, ahora crea un guión para un video corto para cada una de esas ideas. En vez de eso, de mezclar diferentes objetivos en una conversación, yo recomiendo que usemos, o sea, encontremos un objetivo, creemos un prompt específico y detallado para ese objetivo y nos limitemos a usar un chat por cada objetivo. Entonces ya les voy a explicar más a qué me refería con esto. Quiero que extraigas todo el contexto crucial y detallado de esta conversación para cada una de estas inteligencias artificiales. Lo que quiero decir es que quiero que cada una conozca estrictamente el contexto que es pertinente para ella. Por ejemplo, la inteligencia artificial que me va a ayudar a generar ideas para los servicios de inteligencia artificial no necesita saber sobre las estrategias de negociación que me gustaron. Como has notado en esta conversación, me gusta dar mucho contexto, así que quiero que el contexto que extraigas, si bien debe ser preciso, también quiero que sea extenso y detallado. Luego de que extraigas este contexto, quiero que redactes las instrucciones específicas y muy detalladas sobre cómo debe actuar cada uno de estos agentes. Esa es la palabra clave, agentes. El que me va a ayudar a generar ideas para servicios y el coach de negociación. Con respecto al formato, quiero que me des dos snippets de formato Markdown bien estructurados. Ya les muestro que es un formato snippets de formato Markdown. Me parece un concepto importante, pero no es absolutamente necesario que lo entendamos en este momento. Un snippet de formato en Markdown es esto. Snippet 1, como vemos, Markdown, y yo lo puedo copiar fácilmente. Y acá tenemos el snippet 2, que también es Markdown. Entonces, básicamente, le pedí a la IA como que le di una meta instrucción para que básicamente me ayudara. O sea, como que ya en este momento, hasta aquí, identifiqué qué era lo que valía más la pena para mí en ese momento, que era generar ideas para potenciales cosas que podía hacer con inteligencia artificial en la empresa, y la otra, tener un coach que me enseñara, que me entrenara estrictamente para la negociación. Entonces es mejor separar esos dos contextos, esas dos prompts, esas dos inteligencias artificiales, y que cada una se enfoque en una tarea. Y fíjense que esto surgió al final del chat. O sea, esto no se me ocurrió a mí desde el comienzo, porque no sabía en qué debía enfocarme. Fue hasta aquí que me di cuenta, debo enfocarme en estos escenarios, porque me encantaron, y debo enfocarme en generar ideas. Entonces, a lo que me refería de usar un chat por, ¿por qué? Por un prompt o un objetivo por chat, es esto. En este caso, copio el snippet 1, que es el agente generador de ideas de servicios con IA, y ahora abro otro chat de DeepSeek, por ejemplo, y le doy ese contexto que me dio la IA, contexto para la gente, objetivo, generar ideas de servicios, productos para IA, no sé qué, listo. Entonces le mando este chat, este prompt, y ahora copio el snippet número 2, abro un segundo chat y le doy el segundo contexto, que es objetivo de negociación, reducir carga gerencial, aumentos, o sea, ya le está dando todo el contexto que yo le pedí, por eso le pedí que extrajera el contexto de toda la conversación. Y, ay, ¿por qué lo cerré? Y entonces, acá vemos
Aquí tienes 20 ideas de servicios para agencias de Shopify, entonces para dueños de e-commerce, generador de descripciones SEO, bueno, no importan los ejemplos en particular, optimización interna, o sea, como vemos, ya tengo un prompt muy bien detallado que me ayuda a generar solamente ideas. Y de repente, bueno, dejemos que este termine, veamos, bueno, ninguno ha terminado, pero cuando termine, digamos, ya yo puedo decirle, dame 5 ideas más. Listo. Y ahora ya no me va a repetir estas ideas porque ya está dentro de la conversación y ya o sea, ya puedo usar este chat solamente para generar ideas y ya tengo el prompt, que es este. Si de repente se hace muy larga la conversación y quiero empezar una nueva, lo copio, abro un nuevo chat y listo. Entonces, esa estrategia que se me ocurrió en ese momento, que fue decirle a la IA, y miren, acá ya tenemos escenarios, simulación, 5 escenarios de negociación. Y esto, o sea, no es una IA entrenada para negociación en general, es una IA entrenada, o sea, este prompt la entrena, básicamente le da toda la información, le da las instrucciones para la gente, todo. Es una IA entrenada en mi negociación particular, no es general, está entrenada para cómo ayudarme a mí según todo el contexto que ya sabes. Si lo vemos acá, eh, primero mejorar tu desempeño como gerente, o sea, sabe que soy un gerente. Fíjense que no le tuve que dar ese contexto manualmente porque ya la IA anterior, que fue esta, ya lo extrajo por mí. Entonces, esa era como la última estrategia que quería compartirles que me encantó, o sea, siento que de verdad fue excelente. Fue como cuando ya estoy satisfecho con la conversación, identifico dos tareas que quiero hacer separadas, o sea, generación de ideas y entrenar para la negociación, y cómo yo mismo puedo usar la inteligencia artificial para que actúe como experta en prompts, o sea, como ingeniera de prompts, para que extraiga todo el contexto de la conversación, solo el contexto pertinente para cada una de las IAs, y ya básicamente yo puedo generar estos chats cuantos quiera. Y entonces, pues nada, pues espero que les haya gustado este ejercicio. A mí la verdad, o sea, yo me estresé mucho cuando el video, la mitad del video quedó sin audio, porque genuinamente me había parecido un ejercicio excelente, que era también esto, lo de cómo utilizar las IAs, la IA, para que me generara instrucciones para otras IAs, para que me siguieran ayudando con mi tarea, pero de una manera más enfocada, ¿sí? Entonces, pues espero que con esto, o sea, lo que quería compartirles con este video era, primero que todo, la importancia del contexto. O sea, decir, podemos durar 30 minutos redactando el contexto y no importa, o sea, la IA nos va a entender, sobre todo inteligencias artificiales como DeepSeek, que ya tienen un contexto, o sea, pueden recibir muchísima información y que pueden razonar, o sea, podemos decir un montón de contexto. Entonces, esa es mi primera recomendación. Demos muchísimo contexto. Ya más adelante, pues vamos entendiendo qué es un contexto importante y cuál es un contexto no importante para que empecemos a disminuir la información. Pero digamos, para comenzar, es mejor más que menos. Segunda recomendación importante que me surge de este ejercicio, que nos quedemos con un objetivo solamente. O sea, no importa cuánto contexto le demos a la IA, pero no le demos muchas tareas. O sea, no le digas, haz esto y luego esto y luego esto. No, una tarea. Y fíjense que cuando ya identifiqué las dos tareas específicas que yo quería seguir trabajando, le dije a la IA que me generara las instrucciones. Esa es la tercera, el tercer insight o aprendizaje que me surge de este ejercicio. Podemos utilizar las mismas inteligencias artificiales, la misma inteligencia artificial con la que estamos conversando en ese momento, después de darle todo el contexto, cuando ya identificamos lo que queremos hacer o ya estamos satisfechos con la conversación, podemos decirle, con base en todo este contexto, por ejemplo, actúa como un experto en ingeniería de prompts y crea dos instrucciones, dos prompts para
dos inteligencias artificiales separadas para que me ayude, una para que me ayude a esto y esto y esto y esto, y la otra para que me ayude a esto y esto y esto. Entonces podemos utilizar las inteligencias artificiales como generadoras de prompts. Eso es impresionante. Y bueno, pues eso era lo que quería compartir con ustedes en este video. Espero que les haya gustado mucho. Eh, es un video un poco larguito, pero realmente quería compartir con ustedes todo el prompt para que vieran de verdad que podemos hablar como queramos. O sea, no quiero que sigamos diciéndonos, no sé cómo decirle a la IA. O sea, si no sabes cómo decirle a la IA, dile lo que tengas en tu mente, así como se lo dirías a un amigo, como que de repente tienes un amigo que le interesa mucho las sillas y le dices, no, es que no sé cómo decirlo y él te pregunta, ¿cuál es tu problema? O sea, cuéntame, dame el contexto. Ese mismo contexto que le darías a tu amigo o a un profesor, tu terapeuta, lo que sea, o sea, ese mismo contexto, dáselo a la IA. Así no, es más, hay momentos en los que yo, después de darle todo el contexto, ni siquiera identifico qué es lo que estoy buscando. O sea, de hecho, por ahí sé que tengo en algún lado un ejemplo de un contexto largo que hice. Es más, voy a parar el video y voy a ver si lo encuentro porque me parece una buena forma de cortar este video. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea, no encontré el prompt, pero recuerdo que también le di bastante información porque, no sé, estaba pensando en muchas cosas y al final le dije, no tengo ni idea de qué estoy buscando con esta conversación. O sea, esto es lo que tenía en mi mente, dime lo que piensas. O sea, literalmente mi respuesta fue, dime lo que piensas, dime qué opinas, lo que sea. Y fue una conversación muy útil. Entonces, de verdad que hablar con inteligencia artificial no es difícil. O sea, literalmente están entrenadas para procesar lenguaje natural. O sea, no tenemos que darles ortografía perfecta, gramática perfecta. Nos van a entender. En la gran mayoría de los casos, te lo aseguro, te van a entender. Entonces, prioriza darle todo el contexto que se te ocurra de tu situación, tu problema, lo que quieres, lo que piensas que no puedes lograr, lo que sea, sea cual sea la situación, dale esa información. Limítate en la medida de lo posible a un objetivo. Si tienes más objetivos, pues copia el mismo contexto y le das a un chat diferente un objetivo diferente. Y pues podemos utilizar las IAs como de una manera muy meta para que actúen para que nos ayuden a entrenar a otras IAs, para que nos ayuden en diferentes situaciones. Entonces, la clave es el contexto. O sea, si yo le hubiera dicho a la inteligencia artificial, estoy pensando renunciar a mi trabajo o quiero entrar en una negociación con mi jefe porque no me siento bien valorado y siento que, o sea, soy bueno en inteligencias artificiales y siento que puedo aportar, la calidad de la respuesta, a pesar de que la esencia es lo mismo, la calidad de la respuesta hubiera sido enormemente diferente, enormemente. Entonces, da todo el contexto. Quiero que te quedes con eso. Un objetivo y todo el contexto que quieras. Yo sé que ya lo repetí, pero es que es supremamente importante. ¿Listo? Entonces ya, sin, no quiero extender muchísimo más este video. Entonces, bueno, te agradezco mucho por haberte quedado hasta acá. Sé que te va a ayudar muchísimo este ejercicio. Si quieres unirte a mi comunidad de WhatsApp, la dejo en la descripción. También dejo mi coffee por si me quieres apoyar con una donación. Y pues nada, suscríbete si te interesa aprender a utilizar inteligencias artificiales. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.